Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudy y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Cómo aprender y entender lo que Carlsen me contó. Top Secret. Hola amigos del ajedrez. Presentamos esta partida entre Carlsen y Caruana, celebrada en la final, la tercera partida del final del Clutch Chess International. Una partida de ajedrez nos muestra los pensamientos e ideas de cada jugador, así como sus temores, decisiones, planes, etc. En esta partida, por medio de las jugadas del campeón mundial, encontraremos la forma de entender lo que nos comenta con sus movimientos, sus planes, sus ideas y cómo aprovechó los errores y temores de su rival Caruana. En esta tercera partida tendremos muchos elementos tácticos y estratégicos. La misma comenzó con D4, caballo F6, alfil F4, el sistema Londres, uno de los preferidos del campeón mundial. D5, E3, C5, caballo F3 y ahora caballo C6. El blanco continuó con caballo B a D2 y caballo H5. Caruana va a por el alfil londinense. Sin embargo, la continuación E6 es la más empleada en esta posición, pero Caruana desea, como les dije, eliminar el alfil de Londres. A caballo H5, Carlsen capturó D por C5, caballo por F4, E por F4. El negro se ha deshecho de la pareja de alfiles blanco al mismo tiempo que él la ha obtenido y ha doblado los peones en la columna F. Esto también tiene su desventaja. Ha movido un caballo más veces que el alfil. El peón de F4 ejerce control sobre E5, además que se ha abierto la columna E, donde una torre puede efectuar su acción en la misma. Continuó dama A5 con la idea de recuperar rápidamente el peón, alfil D3, dama por C5, enroque corto. Como consecuencia de las maniobras del negro, Carlsen ha completado el desarrollo primero que su adversario, pero como la posición está semiabierta o semicerrada, eso es cuestión de interpretación, este detalle no tiene tanta importancia porque el blanco no puede generar amenazas directas contra el rey de las negras, quien continuó ahora con G6. El mejor desarrollo en este momento: activa el alfil hacia el centro y el ala de dama. Además, no deja encerrado el alfil de C8. Carlsen jugó caballo B3. Una interesante novedad. No sé si es improvisación sobre el tablero o estudio previo. De estos grandes maestros podemos esperar todo. Anteriormente se había jugado el salto del caballo a E5. Y las negras continuaron con alfil G7, torre E1, dama B4. Después de G3, dama por B2, C4, alfil E6, continúa el blanco con torre B1, dama por A2, caballo por C6, B por C6, F5. Aquí las blancas están jugando bastante alegre esta posición. Alfil por F5, alfil por F5 y G por F5. En la partida entre Gajewski y Santos Ruiz en Alemania en 2019, el negro obtuvo aquí una posición ganadora, obteniendo la victoria en 33 movimientos. Regresando a la novedad de
Carlsen con caballo B3 atacando la dama negra, esta se retiró a D6, siempre con alguna iniciativa, atacando el peón de F4. Dama D2 fue la defensa de Carlsen. Alfil G7. Un desarrollo natural que a todos se nos va de la mano, puesto que desarrolla una pieza atacando el peón de B2, pero era de considerar la jugada alfil H6, que es muy interesante, puesto que fuerza el movimiento G3, que debilita las casillas blancas del enroque. Podría continuar con enroque corto, dama E3 y ahora alfil G4, y las negras tienen un juego bastante cómodo. Pero en una posición existen muchas posibilidades, pero solamente se puede escoger una, y no siempre es la mejor, aunque el desarrollo alfil G7 es bueno, no vamos a decir que sea malo. Era una interesante continuación alfil H6. Ahora C3, defendiendo el peón y poniendo algún dominio sobre la casilla D4. Enroque corto, torre F1, como habíamos dicho, una torre se ubica en esta columna semiabierta. Ahora, debido al desarrollo de las negras con el alfil en G7, ellas pueden desarrollar libremente su alfil y juegan alfil G4 intentando triplicar los peones en la columna F, pero claramente el blanco lo evita con dama E3, alfil por F3, dama por F3 y E3. Este era el plan de las negras. Devolvieron su pareja de alfiles para establecer una barrera de peones contra el alfil blanco, un tema estratégico muy común, y tener también mayor movilidad o actividad con su propio alfil, todo dentro de la estrategia del ajedrez. Ahora, el negro en esta posición al menos no está inferior. Carlsen jugó H4. Viendo que su posición no ofrece mucho, empieza a pensar como alfa 0 avanzando su peón H para debilitar el enroque de Caruana. Aunque esto no le da ventaja, al menos pone nervioso a su rival, quien jugó ahora H5. Establecer el rompeola no es malo, pero al final deja debilitado su enroque, fundamentalmente el peón de G6, que ahora solamente tiene un guardián en el peón de F7. La casilla G5 además queda debilitada, por lo tanto Carlsen con su vista de águila pone la mirada en ella, aunque G5 puede ser fácilmente controlada por el alfil en F6. Otra continuación hubiera sido torre a B8, una idea interesante y típica de estas posiciones para iniciar el ataque de las minorías en el ala de dama, sin temor al avance H5, pues seguiría B5, torre a D1 y A5, donde el ataque negro en el ala de dama es más efectivo que el del blanco en el ala de rey, donde no tienen muchas piezas para debilitar el enroque del negro. Después de H5, Carlsen jugó G3, mantener defendido su peón de F4 y liberar la casilla G2 para cualquier contingencia donde pueda poner su alfil y dar paso a las torres hacia la columna H o G según convenga. Caruana jugó torre F a E8. Aquí podía haber continuado con torre a B8 con la misma idea que el comentario anterior y posiblemente fuese más efectivo que torre F8. Sin embargo, ahora siguió torre a D1. Es lógico en este tipo de posiciones y en cualquiera otra similares donde existan columnas semiabiertas en el centro, lo mejor es ubicar las torres allí. Y Carlsen lo ha hecho. Torre a D1 y ahora A6.
Comienzo de un plan desafortunado. Preferible era quitar la dama del conocido tete a tete con la torre de D1, puesto que la torre y la dama están en una posición donde esta última, la dama de D6, es la que más peligro corre. Por eso hubiera sido preferible jugar dama C7, una jugada más elástica. Retira la dama de dicha columna, está poniendo un posible defensor de F7 si fuese necesario, y trasladar la dama al ala del rey y esperar los acontecimientos. Después de la jugada A6, Carlsen decidió jugar caballo de 2. Él pensó, el caballo en B3 no hace nada, es lo que no está contando. En el ala de dama no hace nada allí, pero descuida la posición en el centro. Eso es lo que nos indica esta jugada. Carlsen tiene un plan que Caruana no logró descubrir. Por eso hay que estar atento con los pensamientos, las ideas y los planes del adversario. Y cayó en posición inferior casi perdida. Sin embargo, aquí era interesante y mejor jugar rey G2, movilizando el rey a una mejor casilla y preparar también los acontecimientos en el futuro. A la jugada caballo de 2, Caruana siguió con su plan de B5. Esto es un error estratégico que deja al blanco con la iniciativa rápidamente. Además, también es un error táctico. Mejores eran los movimientos, por ejemplo, E5. Es interesante una reacción central que es más complicada, pero que le daba a las negras una vida muy buena. La otra continuación era torre A de 8, ubicación correcta de las torres en el centro, más tranquila y estratégica, al igual que la retirada dama C7, que se reserva cualquiera de las otras dos continuaciones. En todas mantiene el negro una buena posición. Después de la jugada B5, que es un error táctico y estratégico porque debilita también el ala de dama, Carlsen jugó caballo E4. Un golpe táctico que, aunque no tiene consecuencias inmediatas, deja que el caballo se instale en G5, lo que puede poner nervioso al rey negro. Esta jugada, este golpe del caballo se le escapó evidentemente a Caruana, quien jugó ahora dama D7. Parece lo mejor, pero no está claro que después de D por E4, alfil por E4, la ganancia de un peón, después de la continuación mejor de las negras con caballo D4, torre por D4, alfil por D4, alfil por A8, alfil F6 y torre D1, la ventaja mínima del blanco sea tan fácil de materializar debido a la presencia de alfiles de diferente color. Esta continuación hubiera sido buena para que Carlsen nos enseñara cómo ganar este tipo de posiciones, que para mi entender es completamente difícil. Pero seguimos con la partida. Después de dama D7, Carlsen instaló el caballo en G5. Ya esto puede poner nervioso a cualquiera. Y faltando el tiempo, también mucho más. Siguió torre A de 8. Las blancas no tienen mucha ventaja, salvo que su posición es mucho más cómoda. Carlsen retiró el alfil a C2. Una retirada que va en contra del próximo movimiento del negro. Observen cómo Carlsen con sus movimientos va limitando la actividad del adversario. Era interesante, según la máquina, el sacrificio alfil por G6, F por G6, dama D3, caballo E7 y torre por E6, que aunque da igualdad, pone al negro en situación difícil para lograr una defensa apropiada. Esta continuación no sería propia de humanos y menos en este tipo de partida con tan poco tiempo. Carlsen
Puede que la haya visto, pero habrá pensado que las piezas las sacrifique el contrario. Por eso jugó alfil C2 y Caruana siguió con su plan en el ala de dama con B4. Este ataque de las minorías ya no surte efecto y le da gran vida al alfil de las blancas. Era mejor deshacerse del caballo de G5 con alfil F6 y el blanco, para tratar de lograr algo, debe arriesgar con el avance G4, alfil por G5, F por G5, jugar ahora forzosamente H por G4 y dama por G4, pero después de rey G7 la posición mínimamente puede ser mejor para las blancas, mínimamente. Tal vez por la diferencia de movilidad en este tipo de posiciones del alfil contra el caballo y las posibilidades de ataque que puedan tener el blanco con H5, por ejemplo. Pero este error le dio al blanco la oportunidad de jugar alfil A4, con lo cual establece una molesta clavada en la diagonal A4 a E8. Siguió B por C3, B por C3. Caruana ha logrado debilitar el peón de C3, pero esto en realidad no tiene mucha importancia. Dama C8. Error definitivo que aleja a la dama del enroque y deja elementos tácticos colgando en el ambiente. Mejor era nuevamente alfil F6, poniendo en la mirilla el caballo de G5 para eliminarlo si fuese necesario, como por ejemplo en la variante G4, alfil por G5, F por G5, H por G4, dama por G4, donde las blancas están mejor, algo similar a la variante anterior, pero con un gran matiz. El alfil de las blancas es mucho más activo en esta posición. Ahora torre E7 para quitarse una clavada más del caballo, seguiría H5, dama D6, eliminando definitivamente la clavada, pero después del rey G2 las posibilidades de ataque de las blancas en el ala de rey son muy reales. En esa variante y en otra similar que analizamos, se pone de manifiesto la debilidad que constituyó el avance H5 de las negras al inicio del juego. Continuando con dama C8, que fue un error, F5, un golpe difícil de imaginar que destruye la barrera defensiva del centro o del enroque, o incluso ambos a la vez. Las negras aquí jugaron G por F5. La otra captura podría ser con E por F5, pero esto lleva a la pérdida de material con torre por E8, jaque, torre por E8, dama por D5, con lo cual permite al blanco muchas amenazas. El caballo de C6, dama por F7 jaque, la clavada de la torre en E8, etc. Es una posición completamente perdida para las negras. Ellas decidieron G por F5. Carlsen no se apura y juega C4. Sigue el ataque al centro. El peón de H5 puede esperar. Su ejecución está ahí pendiente, puesto que no tiene defensa. Caruana jugó caballo D4 y torre por D4. Carlsen no da respiro, siempre buscando lo más fuerte. Era bueno también dama por H5, pero esto disminuye la ventaja con torre E7 y tendría que empezar a buscar otras ventajas más. Por eso el cambio de calidad con torre por D4 es muy bueno. Elimina una gran pieza defensiva. Después de alfil por D4 recupera su calidad con alfil por E8, torre por E8 y dama por H5. Al fin cayó el peón de H5 y ahora con amenazas de mate tanto en H7 como en F7. Por lo tanto hay que defenderse de ello. No hay solución. Caruana jugó dama C7. Sin embargo, cualquier otra jugada, como por ejemplo dama D7, hubiera sido respondido con C por D5, E por D5,
torre por E8, dama por E8, dama H7 jaque, rey F8 y dama por F5, lo cual no deja muchas esperanzas a las negras. En esta posición, con un peón de ventaja, el caballo y la dama, que es una combinación genial, la debilidad de D5, no hay esperanzas para el negro. La otra continuación era, en lugar de dama C7, torre E7, defendiendo el peón de F7, pero a ello seguiría igualmente C por D5, dama C3, una iniciativa sobre la torre de E1 que es defendido con caballo F3, alfil C5, D por E6 y torre por E6. Esta era la variante más larga para una gran resistencia, pero seguiría torre por E6, F por E6. Después de rey G2, este tipo de jugada es muy importante para evitar cualquier gracia en la primera fila, dama B2, poniendo amenazas sobre el peón de F2, pero esto lo resuelve Carlsen, o lo resolvería Carlsen sin problema con dama E8 jaque, rey G7, dama D7 jaque, rey F6, dama D8. Y después de rey G6, dama G8 jaque, pierde igualmente, ya que si el rey va a H6, pierde el peón de E6 con jaque. Y si va a F6, entonces dama H8 ganaría la dama de B2. Así que esta era la de mayor resistencia, pero perdería igualmente. Después de dama C7, C por D5, torre E7. Continuó el campeón del mundo con D por E6, F6 y dama G6. No hay defensa. Jugaron ahora rey F8. Como curiosidad, expongo otras jugadas. Por ejemplo, torre G7 recibe un mate con dama E8. La otra continuación sería ir con el rey a la esquina, rey H8, pero esto es demoledor con caballo F7 jaque. Luego de rey F8, Carlsen retiró el caballo a F3, alfil C3, casilla crítica que ataca la torre, pero después de torre C1 establece una clavada al alfil de C3 imposible de eliminar. Ahora siguió torre por E6 y caballo D4, una buena jugada, aunque no es la única forma de ganar. Usted puede buscar otra continuación. Siguió ante la amenaza de la torre su defensa con torre B6, dama H6 jaque, rey G8 y después de dama E3, las negras abandonaron. Lo que me contó Carlsen en esta partida fue útil, ¿verdad que sí? Manténgalo en secreto, top secret, en esa caja fuerte que es el cerebro. Sin más, nos vemos posteriormente en otro vídeo de ajedrez capa blanca, sin antes recibir mis saludos. Hasta pronto y chao.